¿Cómo están, gente? Bienvenidos a otro video de este canal de coleccionables del infinito. En esta oportunidad vamos a ver una Premium Format, ¿sí? Pasamos un poquito de las escalas 1 en 6, 1 en 10 y nos vamos directamente a una 1 en 4, ¿sí? Las famosas Premium Format de Sideshow. En esta oportunidad vamos a ver la estatua de Lady Death, ¿sí? Que tiene el título de The Temptation of Lady Death o La Tentación de Lady Death, ¿sí? Es un personaje, Lady Death es un personaje del cual Sideshow ha sacado 3 estatuas en esta escala hasta la fecha, ¿sí? La primera es ella en una posición... bueno, en las 3 estatuas tiene una posición bastante sugerente, digamos. En la primera está armada con la guadaña, la espada y su capa, que es el look clásico del personaje. En esta versión, que es la segunda que sacaron, solamente tiene su guadaña. La versión exclusiva traía también la espada, ¿sí? Pero sin capa, como para exhibir un poco más el detalle de la musculatura y la pose más sexy del personaje. Y la tercera versión que sacaron, llamada La Muerta, ¿sí? Que es una especie de homenaje al Día de los Muertos de México, porque el personaje está con la cara pintada como si fuera... estuviera de festejo, digamos, con una calavera pintada en la cara, ¿sí? Yo creo que de las 3 estatuas que ha salido del personaje, esta es la más linda o la más llamativa, digamos. No solamente por la pose pin-up que le han logrado perfectamente hacer, sino también por el detalle de la pintura, ¿sí? Si bien el personaje es un personaje que tiene piel blanca en los cómics, el pintor ha logrado captar perfectamente los músculos, ¿sí? Y los bordes del perfil del personaje. Y no solamente eso, sino también el pelo, que también es blanco, le ha logrado dar una tonalidad con un gris y un celeste medio claro, ¿sí? Para dar un look bastante llamativo al personaje. Incluso vamos a ver en detalle el esculpido del rostro, es extremadamente hermoso, ¿sí? Es una figura que realmente resalta, ¿sí? En cualquier colección donde se la coloque. Y que pertenece a toda esa línea de personajes que Sideshow suele hacer, ¿sí? Personajes femeninos muy sensuales como Vampirella, Purgatory, ¿sí? Lady Death, que son personajes que a veces pareciera que existen solamente para que puedan hacerse estatuas o dibujos sensuales de los mismos. Vamos un poquito a la historia del personaje como para darle un contexto pobre. El personaje nace en el 91, ¿sí? En esa época, a principios de los 90, hubo una explosión de varios personajes originales, nuevas editoriales de cómics que luego quebraron y fueron vendiendo los derechos de los personajes. Básicamente la historia ficticia, digamos, biografía ficticia del personaje, nos dice que Lady Death empezó siendo una jovencita, ¿sí? La hija de un noble en la Suecia medieval, una chica llamada Hope, cuyo padre era un señor feudal, un caballero cruzado, que descendía supuestamente de los demonios, era un hechicero que practicaba las artes oscuras, ¿sí? Mientras que su madre era una mujer pura y que descendía de ángeles, ¿sí? De esta unión entre ambos polos opuestos nace Lady Death, o nace Hope en ese momento, la esperanza. La cuestión es que, cansados de la brujería del padre de Lady Death, ¿sí? Un hechicero llamado Matías, los campesinos irrumpen en el palacio, en el castillo. Matías, el señor feudal, se escapa y los campesinos capturan a la pobre Hope, que era inocente, ¿sí? Cuando están por quemarla en la hoguera, a Hope se le aparece un demonio que le ofrece un trato, ¿sí? Que consistía en que, a cambio de que Hope bajara al infierno a servirle, él la iba a salvar de las llamas. Hope, desesperada, acepta, es transportada inmediatamente al infierno, ¿sí? Donde queda al servicio de Lucifer. El contexto en el infierno era de una guerra civil, ¿sí? Es una historia bastante compleja, bastante interesante, ¿sí? Me hace acordar mucho a las historias de Lucifer que hizo el universo DC, o Constantine. Pero básicamente hay una guerra civil en el infierno entre Lucifer, ¿sí? Y nadie más, nadie menos que el padre mismo de Hope, el hechicero oscuro Matías.
La cuestión es que Hope, con el paso del tiempo, pierde su inocencia, su pureza, y se va corrompiendo por el ambiente infernal en el que vive, hasta que eventualmente su corrupción es completa, se termina convirtiendo en este personaje y adopta para sí misma el nombre de Lady Death, ¿sí? La Dama Muerte. Eventualmente, bueno, pasan varias cosas y termina derrocando a Lucifer y convirtiéndose en la soberana absoluta del infierno. En sí es un personaje que suele aparecer en estos cómics clásicos, en algunas líneas de Dynamite. Como le decía, es un personaje que es muy pintoresco, no tiene nada que ver con la Lady Death de Marvel, ¿sí? Son dos personajes totalmente distintos. La Lady Death de Marvel suele aparecer con rostro cadavérico, ¿sí? Parecido un poquito a la historia de Hela, la diosa mitológica, la diosa, perdón, nórdica de la muerte, que tenía mitad de rostro de una joven hermosa y la otra mitad de un cadáver en descomposición, un cráneo básicamente. En este caso, el autor en sí de la estatua ha querido dar o mezclar los dos grandes aspectos de Lady Death, que son la sensualidad y la muerte, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, en Occidente, desde lo que es la cultura anglosajona, tenemos la imagen del Grim Reaper o del segador de las almas, que es un esqueleto básicamente con una túnica que con una hoz, como si fuera un campesino, va cortando las vidas, ¿sí? Entonces, desde ese momento la hoz quedó como símbolo de la muerte. Siempre que aparece una representación de la muerte, está con la hoz y con el reloj de arena, ¿sí? Entonces, en este caso, al ser Lady Death la representación de la muerte, como reina del infierno por lo menos, ella siempre tiene esta guadaña, ¿sí? Y esa palidez clásica o ese blanco, digamos, espectral. En fin, vamos un poquito a lo que es la estatua. De nuevo, es una estatua muy llamativa. Por más que uno no sea fanático del personaje, resalta muchísimo, levanta cualquier colección, ¿sí? Porque de nuevo, a nivel anatómico e incluso a nivel de lo que es la estética, está muy bien lograda. Vamos a ver un poquito la estatua en sí. Como verán y como les decía, el rostro está hermosamente esculpido, ¿sí? El rojo de los labios, la pintura que han logrado resalta muchísimo el esculpido y lo hace muy hermoso, ¿sí? Muy femenino. La figura de nuevo, típica pose del pin-up, ¿sí? Acostada, con la espalda arqueada, ¿sí? Apoyándose en la guadaña. La guadaña esta es de metal, ¿sí? Tiene un temita y es que suele moverse sola, en el sentido de que es complicado a veces encontrar la posición exacta. A veces se va para atrás, a veces para adelante. Depende mucho del ángulo, depende mucho la paciencia que uno tenga para colocarla, ¿sí? Como verán, los músculos están muy bien detallados con el trabajo de pintura del escultor, trabajo del escultor y el trabajo de pintura que lo resalta, ¿sí? De nuevo, la figura femenina. El traje, el dorado del traje es hermoso, ¿sí? Y la base con, obviamente, los cráneos, ¿sí? No tenemos que olvidar que hermosa y todo sigue siendo la muerte. En este cráneo en particular es donde iba la espada de la edición exclusiva, ¿sí? Fíjense también el detalle de cómo reluce estas botas que son casi portaligas, digamos, ¿no? Es casi como si fuera una stripper o una mujer, digamos, una modelo, pero con el detalle de que también es la muerte. De las tres estatuas que salieron, como les decía, esta es la que más me gusta. Es una hermosura de estatua y representa muy bien lo que es el personaje. Esa mezcla entre lo que es la sensualidad, la exuberancia del personaje. Fíjense el detalle por atrás, si se puede ver. Básicamente está lo mínimo de ropa interior. Acá también el cráneo. Se le encastra justo ahí para que no se mueva para ningún otro lado la guadaña. Es un personaje que, si bien quizás no es tan conocido fuera del ámbito de los cómics, no deja de ser hermoso y llamativo, digamos, ¿no? O sea, queda bien en cualquier colección. Y fíjense que desde cualquier ángulo también queda muy bien.
Capaz es para una colección de un coleccionista soltero. Un coleccionista casado quizás tenga un poco complicado el explicar por qué compra esta estatua, ¿sí? Explicar a su señora por qué ha comprado la estatua, si es de un personaje que no es conocido, pero bueno. La estética es así, uno puede admirar una estatua por la estética o por el logro que han hecho, ¿sí? Y admirar también por la belleza misma de la estatua, sin que una cosa quite la otra, ¿sí? Fíjense qué hermoso el detalle del esculpido del pelo, cómo resalta todo. Es una belleza de estatua, ¿sí? Realmente espero que sigan sacando estatuas Lady Death. Esta fue el 2016. Salió La Muerta, que fue la última que hicieron, salió 2 años después. Y después nos sacaron más nuevas estatuas del personaje. Ojalá en algún momento retomen esto, ¿sí? Porque las estatuas de este personaje, de Vampirella, de Purgatorio, son estatuas que siempre le dan mucha libertad creativa al artista para jugar un poco con su creatividad, digamos, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y nos veremos la próxima. Di adiós, Lady Death.